El día de hoy vamos a regresar a el curso de piedad en el hogar. La próxima semana seguimos con el tema de la confesión, particularmente el tema de la suscripción confesional, qué significa y cómo se hace. Pero el día de hoy meditaremos, hermanos, sobre una de las responsabilidades que tenemos en la vida matrimonial. Déjenme ponerles en contexto, ya que hace tiempo que no teníamos piedad en el hogar. Así que déjenme decirles dónde estamos en la gran escala, ¿sí? En el plan, en el panorama. Después de haber dado una introducción a piedad en el hogar, comenzamos después a definir qué es el matrimonio. E hicimos algunas aplicaciones y exhortaciones a la luz de lo que es el matrimonio. Después hablamos de cómo dar pasos hacia el matrimonio y hablamos del así conocido cortejo. Después de hablar del cortejo, di dos lecciones sobre el feminismo y por qué debemos rechazarlo. ¿Por qué debemos rechazar el feminismo actual? ¿Sí? Y ya que esa es una base importante para la piedad en el hogar, porque hoy estamos tan influenciados de ese así dicho feminismo que necesitamos limpiarnos de él. Después de hablar del feminismo, nuestro hermano Fernando comenzó a hablar sobre las responsabilidades mutuas. Responsabilidades mutuas. Vamos a llegar a un momento en las lecciones en donde vamos a hablar lo que la esposa le debe al esposo y el esposo le debe a la esposa. Pero antes de hablar en eso, estamos estableciendo lo que ambos se deben. Lo que no es propio solo de uno, sino es propio de los dos. Ambos lo deben practicar. Y bueno, una de las cosas que habló dentro de los deberes mutuos fue, por ejemplo, que para mantener un buen matrimonio se necesita fidelidad mutua, se necesita respeto mutuo. Eso lo vimos en la lección 16 con nuestro hermano Fernando. Y después él habló sobre la responsabilidad del amor mutuo en la lección 16. Perdón, la otra fue la lección 15 y esta fue la lección 16. Bueno, el día de hoy seguimos analizando deberes mutuos. Y por 2 o 3 lecciones seguiremos viendo todavía estos deberes mutuos antes de entrar a las responsabilidades particulares de cada uno. Mi punto hoy es sencillo. Mi punto principal en estas 3 lecciones es este. El esposo y la esposa tienen una responsabilidad mutua de cuidar el uno al otro en diferentes áreas. Por 3 lecciones desarrollaremos esto. El esposo y la esposa tienen una responsabilidad mutua de cuidar el uno del otro en diferentes áreas. De manera que si el esposo pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O si la esposa pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Sí, debemos cuidar a nuestro cónyuge. Hay al menos 3 áreas o 4 si queremos verlo más amplio, en donde debemos cuidar a nuestro cónyuge. Uno es, debemos cuidar el alma de nuestro cónyuge. 2, las emociones y el corazón. El bienestar físico y el honor. El día de hoy no me alcanza sino para
el primero. Y quizá el segundo lo elaboraremos en la próxima lección, meteremos las 3 que faltan. Así que analicemos, hermanos, ¿qué significa que debo cuidar el alma de mi esposo o de mi esposa? No obstante, podríamos ir directo a los puntos, ir a algunos versículos que nos enseñan qué cosas debemos hacer y no debemos hacer para cuidar el alma de nuestro prójimo. No obstante, hermanos, me veo en la necesidad de trabajar en primer lugar en el principio teológico detrás de este deber. Detrás de este deber que yo tengo de cuidar el alma de mi prójimo, hay un principio teológico que me gustaría establecer en sus mentes, aunque sobre todo en sus corazones, o en sus corazones a través de sus mentes, con el propósito de que todas estas lecciones que vamos a ver, esta y la próxima, hermanos, caigan en el corazón, verdaderamente se asienten. O sea, tengo temor de que si no establezco primero este principio teológico, la verdad que vamos a estar hablando entre por un oído y salga por el otro, y que salga más rápido incluso de lo que entró, de lo que tardó en entrar. ¿Y cuál es este principio teológico detrás de mi deber de cuidar de mi cónyuge? El principio teológico, hermanos, es que yo tengo una responsabilidad moral por mi prójimo en general. Yo tengo una responsabilidad moral por mi prójimo en general. Escuchen lo que dice nuestro Señor Jesucristo sobre el primero y segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Abran sus Biblias en Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. En Mateo 25, el texto que acabo de leer, es evidente, hermanos, que tengo la responsabilidad de amar a mi prójimo. Dijo, el primer mandamiento es sencillo, ama al Señor tu Dios con toda tu mente. Digo, no sencillo de practicar, sino sencillo de entender. Y el segundo, te digo, es este, ama a tu prójimo. Bueno, ¿qué significa amar a mi prójimo? Porque ciertamente tengo gran amor para ese prójimo que no conozco. Pero ¿estoy amando a mi prójimo cuando amo a aquel que no conozco? Veamos por un momento Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron
e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de los 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Hermanos, este es de esos textos que se predican solito, ¿no? Ya daban... claro que la parábola del buen samaritano tiene una imagen de Cristo. Claro que es ese perfecto ejemplo de aquel que descendió del cielo para hacerse siervo y siendo siervo morir por nosotros. Y dijo al mesonero: yo llevo su cuenta, yo llevo su carga. Pero detrás de esa enseñanza cristológica, no debemos ignorar que hay un principio moral. ¿Sí? Hay un principio moral. Hay una enseñanza respecto a nuestra conducta. Eso es lo que quiero decir. ¿Y cuál es la enseñanza moral detrás de este texto? La enseñanza es, hermanos, que tenemos una responsabilidad de cuidar a mi prójimo. ¿Cómo se llama esta parábola? ¿La parábola del qué? Yo dije, ¿de dónde salió el término? Buen samaritano. Si ustedes leen la parábola, la forma en la que nuestro Señor está narrando la historia no es como, y de repente viene el samaritano, el grande y excelente, el tiernísimo y misericordioso, el amable samaritano. Hermanos, hasta es un poco monótono. Y viene un samaritano que fue movido a misericordia. Y yo me preguntaba, el punto de nuestro Señor no es exaltar que en el buen samaritano había superpoderes. El punto de nuestro Señor es decir, el samaritano fue el único que se comportó humano. El samaritano fue el único que se comportó humano. Vean lo que está poniendo. A ver, si alguien debería ser amable, debía ser este sacerdote. Si alguien debía ser tierno, debía ser ese levita. Pero ellos se comportaron, hermanos, antinaturalmente. Porque incluso, no en todas, pero sí en muchas bestias, vemos que tienen ese común sentido de ayudarse mutuamente en tiempo de necesidad. Y si una leona se ve en peligro ante una bestia, se acerca a otra leona y se acerca a otra leona para defender. Pero en ocasiones el hombre se comporta antinaturalmente, no haciendo lo que se debería hacer. Esta parábola debe penetrar en nuestro corazón para decirnos esto: hermanos, me debo a mi prójimo. Me debo. No es opcional. No es un acto de hipercaridad. No. Ayudar a mi prójimo es una responsabilidad que Dios me ha dado. ¿Y en qué se basa esta responsabilidad? Bueno, dice Hechos 17, somos todos linaje de Dios. No estoy diciendo que todos son hijos de Dios, y de hecho si tú no estás en Cristo esta mañana, tú no eres hijo de Dios en el sentido salvador. Pero en un sentido, todos somos linaje de Dios, dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, citando a un poeta de la antigüedad.
¿Qué significa esto? Significa que al todos ser criaturas de Dios y todos ser seres humanos, poseemos algo en común que es la imagen de Dios. Y por lo tanto, hermanos, en un sentido, mi prójimo es mi hermano. En un sentido, mi prójimo es mi hermano. Y por lo tanto, yo me le debo. Por lo tanto, es mi deber buscar hacerle bien. Hermanos, no es que si lo hago, estoy llenando el tesoro de las buenas obras. No, es que si no lo hago, es pecado. Y si lo hago, bien hecho, buen siervo, hiciste lo que debías hacer. Hermanos, no obstante, esta idea de responsabilidad y deber moral de ayudar a mi prójimo se ha perdido en nuestros días. Se ha perdido en nuestra sociedad. Hermanos, las sociedades antiguas reconocían más este deber. El cristianismo también se ha visto afectado con esto. Y hermanos, de hecho yo tengo una seria preocupación que tengo que ver cómo suplirlo, porque ya no puedo poner otra serie en nuestras 1001 series. Pero tengo una preocupación, hermanos, de poder predicar desde la palabra de Dios la responsabilidad que tenemos de hacer buenas obras a nuestro prójimo, a quien nos debemos, tanto familiarmente como por medio de la iglesia. Porque siento que hay una vasta carencia en el cristianismo en general, hermanos, y tengo que decirlo, en nuestra iglesia también, de cómo deberíamos perseguir hacer buenas obras, de cómo deberíamos gastar nuestras vidas. A veces sí nos preguntamos, ¿y cómo puedo servir a Dios en mi vida si no soy pastor? Bueno, sí, con mis hijos en el hogar. Bueno, sí, predicando el trabajo el lugar donde estoy, en mi oficina. Sí, en el mercado. Y todo eso es verdad, hermana y hermano. No obstante, si tú le hubieras preguntado a un cristiano del pasado, y esto hablábamos hace poco en la mesa, mi esposa y yo, ¿cómo es? Si tú le hubieras preguntado, ¿y tú cómo sirves a Dios? Bueno, atiendo a mis hijos, bueno, atiendo a mi esposo, voy a la iglesia, sirvo en este ministerio en la iglesia, yo salgo a trabajar, honro a Dios con mi trabajo, proveo para mi casa, pongo mis ofrendas y ayudamos a los necesitados tanto como podemos. Y servimos a los enfermos tanto como podemos. No por nada Lutero tenía una enseñanza muy clara respecto a cómo usar el dinero. Hay veces, realmente ya casi nadie pregunta, hermano, ¿cómo debería ofrendar? Pero, aunque no pregunten, Lutero dice, toma todo lo que necesitas para tus gastos. Todo lo que necesitas para la vida, tómalo. Lo demás, dale a la iglesia. Y dalo a la iglesia para que sirva a los pobres. Hermanos, creo que es particularmente esta sociedad del siglo XXI, este cristianismo del siglo XXI, que nos ha hecho muy descuidados con el cristianismo, con el prójimo en general. ¿Cuál será la razón? Bueno, creo que hay una razón filosófica y hay una razón de comodidad. La razón filosófica, creo que la Ilustración nos ha despojado del concepto de
la realidad de la humanidad, el concepto de humanidad, de que todos participamos de humanidad y por lo tanto tenemos una relación directa con todos. Pero la segunda es, hermanos, estos tiempos de tanta comodidad nos hace mucho más difícil despojarnos de nuestros bienes para hacer bien. Miren, yo siempre me he preguntado que cómo es que suele ser siempre los más pobres los que están más dispuestos a dar. ¿Cómo es que muchas veces los que menos tienen son los que intentan preparar la mesa más abundante cuando te invitan a pasar un tiempo? ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos no tienen temor de despojarse de una comodidad que para ellos saben que es transitoria. Pero el cristianismo actual, hermanos, que posee tanta comodidad con los bienes, es muy difícil en ocasiones hacer el bien al prójimo y creo que eso nos estorba. Se hablaba de una mujer llamada la enajenada. Esta mujer lo cuenta en una historia, en un libro, un autor ruso. Dice que vivía con la ropa más sencilla y que cuando la gente le daba caridad en la calle, ella no dudaba de llevar esa caridad a otros que la necesitaban. ¿Cómo? La que no tenía nada podía darlo todo. Es lo mismo de las 2 dracmas. La que no tenía nada podía dar todo al Señor. Y creo que estas dos cosas nos estorban. Pero hermanos, déjenme decirles algo. El cristianismo no ha sido así a través de los años. Tiempo nos faltaría para ir a través de la historia de la iglesia y presentarles los grandes proyectos de Basilio el Grande. ¿Saben que él fue el primero que formó un tipo hospital? De hecho, uno de sus amigos le llamó, déjenme inventar el nombre, le llamó el Basiliotón, ¿sí? Porque era un lugar, un tipo hospicio, un tipo hospital, un tipo asilo, en donde Basilio se encargaba de administrar que se estuvieran haciendo buenas obras. De hecho, él fue uno de los que ayudó a que el monasterio se quedara en el concepto de la iglesia, porque si ustedes recordarán, el monasterio nace como un ataque a la iglesia, pero Basilio dice, no, está bien el monasterio, pero no se deben ir allá a su desierto para estar muy tranquilitos ahí nada más meditando y ya. No, vénganse a la ciudad y van a servir a los más pobres. ¿Quieres ser monje? Ok, monje significa amar, no puedes amar solo, ven y ama a tu prójimo aquí. Y vas a servir. Y tiempo nos faltaría para hablar de Macrina, cómo gastó su vida sirviendo a sus hermanos, sirviendo a los pobres. Sus criados se maravillaban de su piedad. Y podríamos hablar de Jerónimo, de esos sermones de trueno en donde habla de el rico y Lázaro, sobre el temor de estar mal usando las finanzas en la vida para nuestras comodidades y no estar usándolos para aliviar el dolor de los necesitados y predicar el evangelio. Y podríamos también después de eso ir a la época medieval, ver cómo se organizaron para poder ayudar a los necesitados. Y podríamos también llegar alguien podría decir, sí hermano, pero es la Grecia antigua y recuerda que tenían confusiones de las buenas obras y demás. Bueno, yo te diría, dime autor, dime libro y dime cita y lo revisamos. Pero suponiendo que es verdad, aunque no es verdad ese comentario. ¿Por qué Lutero y los reformadores siguieron esos mismos pasos? Lutero, su casa estaba llena casi todas las veces de mujeres en tiempo de parto, porque Catalina las ayudaba, mujeres enfermas, hombres enfermos. Su casa siempre llena para los necesitados. Dice que Lutero era tan dadivoso que Catalina tenía que esconder algunas de sus pertenencias. Porque si llegaba alguien y decía, oh, qué bonito,
¿Qué te dicen hoy si llegas a una casa y dices, ay, qué bonito? Sí, me costó tanto y si quieres ve allá. Bueno, ¿saben qué decía Lutero? Llévalo contigo. ¿Te gusta? Llévalo. Entonces Catalina tuvo que empezar a esconder algunas cosas para quedarse con algo de mueblería en su casa. ¿Qué tal Calvino? Que en los tiempos de la gran plaga, no el COVID hermanos, disculpen que hable así. No, una plaga. No la mortandad del 0.0 tantos, no, 30% de la población, en algunos lugares más del 40% de la población murió. Y Calvino decía, yo quiero ir a cuidar a mi prójimo a los hospitales. Y podríamos hablar de los tipos hospicios que fundaron los reformadores. Hermanos, tenemos una responsabilidad moral con nuestro prójimo. A veces dice, hermano, es que me siento sin propósito en la vida. No sé por qué. Si estás en el matrimonio, no sé por qué. Si no estás en el matrimonio, no sé por qué. Porque Dios te ha puesto un montón de prójimos necesitados cerca de ti. Y si no están cerca es porque no ha salido. Pero sal tantito y verás la necesidad que hay. Hermanos, que Dios nos ayude a entender que es mi deber. Esta palabra ha perdido poder en nuestros oídos. Es mi deber. Yo falto a mi misión, falto a mi propósito, falto a mi responsabilidad cuando no la estoy cumpliendo. Y espero poder trabajar en esto con detalle en próximas ocasiones. Ok, a la luz de esto, puedo pasar a mi segundo paso. No solo debo cuidar a mi prójimo, sino debo cuidar a mi prójimo más cercano, que es el esposo o la esposa. Si es nuestra obligación cuidar a los prójimos lejanos, ¿cuánto más a los de adentro? Por ejemplo, los hijos deben cuidar a los padres y los padres a los hijos. Ahora, casi siempre vemos que los hijos cuidan a los padres. Que los padres cuidan a los hijos. Suele haber casos extraños, pero el amor natural de la madre y del padre suele manifestarse en ese cuidado. No obstante, hermanos, al revés, es también una responsabilidad. De hecho, Pablo llama impiedad cuando los hijos se desentienden de sus padres. Cuando en días de crisis o necesidad simplemente ignoran su necesidad y los dejan que pasen la mayor y más grande escasez. Es de la ley de Dios, es parte del deber. Hay una imagen de un escultor en donde en la imagen hay un joven, no sé, quizá unos 30 años, cargando a su padre encima para llevarlo. Y si no me equivoco, el contexto de esa imagen es una huida. Había guerra, había crisis, y entonces el hijo, toma a su padre sobre su hombro para poderlo llevar. Hermanos, esta idea se nos ha perdido en nuestros días, pero hablaré de eso cuando llegue al deber que tienen los hijos de cuidar a los padres. Pero también es el deber del esposo cuidar a la esposa. Escuchen lo que dice Efesios 5. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio carne, sino que la sustenta y cuida. ¿Qué debe hacer el esposo para con la esposa?
cuidar. Ahora el punto es estos no son extra puntos. Esto es deber. Y cuando el deber se cumple, no hay recompensa. Es deber. No hay mérito extra. Es deber. ¿Y qué tal la esposa? Bueno, Proverbios 31 nos ayudaría a ver esto. Cómo la mujer debe cuidarlo. Dice que la mujer de Proverbios 31 es una mujer atenta, dice los versículos 11 al 13, que cuida de su casa, que cuida de su hogar. El corazón de su marido está en ella confiado. Hermanos, debes cuidar a tu esposa. Hermana, debes cuidar a tu esposo. Debes. No es, ¿quieres cuidar a tu esposo? ¿Quieres cuidar a tu esposa? No, es debes. Es tu responsabilidad, no lo puedes ignorar. Y la primera área, por fin llegamos, es el alma. Debes cuidar el alma de tu esposo y de tu esposa. Debes cuidarla en primer lugar para salvación y en segundo lugar para edificación. Para salvación en primer lugar y para edificación en segundo. Veamos el primer punto. ¿Qué es cuidar el alma de mi cónyuge para salvación? ¿Qué es cuidar el alma de mi cónyuge para salvación? ¿Qué implica? Bueno, que el esposo y la esposa deben procurar el bien eterno del uno y del otro. Si no es cristiano, debe estar buscando la salvación del tal, intencionalmente, no a ver si se da, sino intencionalmente. Y si no es cristiano, y si es cristiano, no debe ignorar o pasar por alto áreas de preocupación en su cónyuge. ¿Cómo lo hago? Bueno, imaginemos que no es cristiano. A ver, tengo aquí un texto donde justifico por qué empezamos con el alma. Y no lo puedo desarrollar como quiero, pero Efesios 5 dice que Cristo vino a cuidar y a nutrir. Es la palabra tal cual, cuidar, sustentar, nutrir a la iglesia. ¿Y qué es lo primero que nos da? ¿Alimento o salvación? ¿Qué es lo primero que procura Cristo de nosotros, sino la salvación eterna? Por lo tanto, si el hombre debe cuidar a su esposa y la esposa debe cuidar a su esposo, lo primero que debe cuidar es la cuestión espiritual. Si no es un creyente, ¿cómo puede cuidar por el alma de su cónyuge? Bueno, predícale la palabra. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo cuidar su alma? Preguntas. Predícale la palabra tanto como sea posible. Pues ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay alguien que les proclame? Hermano, no solo tráelo a la iglesia, háblale en la casa, háblale en el camino, a fin de que conozca al Señor. 2, al mismo tiempo, vive una vida congruente a lo que hablas. Nada estorba más la salvación en el hogar de los hijos o el cónyuge que una vida incongruente. El mandato de las mujeres que el apóstol Pedro da se aplica realmente a los hombres también. Vive en tu hogar de tal manera que tu testimonio confirme tus palabras y tu esposo sea ganado o tu esposa sea ganada por tu conducta. A veces intento decir a los hermanos que viven con un cónyuge incrédulo, hermanos, sé que es difícil, pero también para el misionero que está en India, es difícil dar testimonio en medio de tanta opresión. Pero el propósito del misionero y el tuyo es el mismo, ganarlos por la palabra predicada y la conducta aplicada. Es cierto que hay veces, hermanos,
que nuestra conducta cristiana va a enfurecer más. Y uno dice, caramba, mientras más cristiano me comporto, más mi cónyuge me aborrece. Y suele pasar, y va a pasar, porque eso lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas, y es lo que se ha venido pasando a través de la historia desde Isaac e Ismael. No obstante, hermano, intenta vivir que no, de tal manera que en su reproche se avergüencen de lo que te acusan y que no tengan razón de ello. Si a pesar de eso te aborrecen, hermano, no es tu culpa su condenación. Pero intentemos, hermanos, que incluso en lo que dicen de nosotros como de malhechores, se avergüencen de sus palabras. ¿Cómo cuidar su alma eterna si sí es creyente? Si los dos son cristianos, el deber es cuidar el buen estado espiritual del cónyuge. De manera que uno debería estar alerta si se está desviando, exhortarlo si se está endureciendo e incluso traerlo delante de a la ayuda de la iglesia si es que se está pervirtiendo. Algunos esposos ven como la traición de traiciones, o las esposas ven la traición de traiciones cuando la esposa o el esposo pide ayuda porque hay un grave problema espiritual en el otro. No, esa no es la traición de traiciones, eso es amor para ayudar el alma, para ayudar la condición espiritual. Así que Agustín hablaba de esto muy fuerte. En el tiempo de Agustín había un problema de que los esposos tenían sirvientas en el hogar y lo que hacían es que los esposos africanos las tomaban como sus mujeres también. Y Agustín dice, tráelos delante de la iglesia. Mujer, por su bien eterno, repréndelos. No ames más, que tú tengas comodidad, que no se enoje tu esposito contigo. No, tráelo delante de la iglesia, porque ¿a poco querrás más una comodidad ahorita que su vida eterna? ¿Querrás no estorbarlo, no inquietarlo ahorita? No, exhórtalo, repréndelo. Hermano, ¿qué cosas son contrarias a esto? Bueno, cuando no predico el evangelio, cuando lo predico de una forma incorrecta, cuando lo predico con un mal testimonio, cuando soy un cristiano inconstante en mi vida espiritual en general, todo eso afecta tu forma de predicar. No exhortarlo con amor, rehusar a llamarlo a cuentas, dejarlo que peque en lo oculto. Todo esto puede ser para el perjuicio eterno de tu cónyuge. Hermano, ¿estás cuidando el alma de tu hermano? ¿Estás velando por su bienestar espiritual, por su bien eterno? Hermano, que tienes un cónyuge inconverso, ¿estás velando por su bien eterno? Y tú, en donde los dos son cristianos, ¿cuida el uno del otro? Creo que este es un lugar correcto para terminar. Quería acabar mi última parte, pero me hará correr demasiado. Así que podemos terminar con esta exhortación y estas palabras de aliento. Hermano, es tu deber ver que aquella persona con la que has pasado la gran parte de tu vida y con la que vas a pasar la gran parte de tu vida, te acompaña al cielo. Qué tristeza será que aquellos que andaban juntos de la mano, ponían la cabeza para dormir en las mismas almohadas, se separen por una eternidad porque el uno no cuidó el alma del otro. Hermano, vela por el bien eterno de tu esposa.
Cuando la veas caminar desordenadamente, endurecida, no le temas, el sartenazo duele un poco y después se quita. Ahora, no la exhortes en la cocina, ¿sí? Ni en la oficina, porque si te avienta tus libros, va a ser peor. Va a doler más que los sartenazos. Ni en el balcón. Estaba pensando en mi casa y dije, entonces, ¿dónde? Tampoco en el balcón. Exhórtalos. Hermana, exhorta a tu esposo. Exhorta a tu esposo. Cuando éste no está bien, cuando lo ves frío, cuando lo ves tenue en su vida, por su bien eterno, llámalo. Ahora, nuestro segundo deber es edificar su alma, y eso es lo que veremos en algunas cuantas semanas. Además de cuidar su estado eterno, debo edificar su alma. Pero ahorita quedémonos con esta meditación. Ahora, un aliento, hermanos. Un aliento para los que tienen un esposo o esposa inconversa. Mi aliento es, hermanos, tómense del poder y la gracia que hay en Cristo Jesús para cumplirlo. No es opcional. Tu vida debe buscar la salvación de tu esposo y tu esposa. No es opcional, pero hay poder en Cristo para hacerlo. Esto no se nos queda en nuestras propias fuerzas. Hermanos, si hay culpa y dices, es que he fallado, ciertamente he fallado, ciertamente quizá he estorbado, yo te digo, hay perdón en Cristo, pero busca arrepentirte en verdad, dar media vuelta a eso y seguir adelante. Porque es más fácil decir, bueno, toda la vida la he regado, ya, ¿qué me falta? No, arrepiéntete. ¿Quién sabe si Dios quiera salvarlo con un testimonio congruente y claro a través de esto? Si tú dices, pero es que sufro, querida hermana, Cristo sufrió lo mismo, el rechazo de sus seres queridos por causa del Evangelio. Así que estas palabras sean de ánimo y consuelo para cumplir el gran propósito de este curso, hermanos, que es renovar nuestros hogares en conformidad a la palabra de Dios. Y hoy hemos contemplado nuestro deber mutuo de ayudar a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, en primer lugar cuidando por su estado eterno. Que Dios ayude a su iglesia a corregir todo aquello que podemos estar mal, en las cosas que podemos estar equivocados, en las negligencias que podemos estar cometiendo. Hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu esposo medio ya con una amargura, ya dejándose algún pecado en su vida y hasta el día de hoy no lo has exhortado? ¿Estás cuidando en verdad de él entonces? Cada que le preguntas a tu esposo y esposa, ¿cómo estás en tu lectura? ¿Estás bien espiritualmente? ¿Estás caminando espiritualmente bien? Te he visto frío. Esa vez que la viste como más ahí, que estaba él o ella más medio mundanos y... ¿Algo está pasando? ¿Tú no veías eso en YouTube? ¿Qué pasa? ¿O simplemente te haces de la vista gorda? ¿Estás cuidando el alma, la eternidad de tu esposo, esposa? Hermanos, que esto nos exhorte, que esto traiga renovación en nuestros hogares, que esto despierte. Y yo sé que esto cae en primer lugar en los hombros de los hombres, pero hermana, también en gran manera en ti.